Saludos a los maestros que comprenden las comunidades de aprendizaje de las escuelas de la Oficina Regional Educativa de Bayamón. Mi nombre es Ibelis Colón Pizarro, facilitadora docente de español, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes aspectos relevantes sobre el proceso de planificación, con la intención de que esta herramienta sea una útil para el quehacer diario del maestro. Iniciemos. Vayamos a la pregunta medular de este ejercicio. ¿Por qué planificamos en la sala de clases? Sin lugar a dudas, la planificación es inherente al rol del educador. Un maestro que planifica está estableciendo una hoja de ruta, un mapa que le permitirá poder navegar de manera certera a través de toda la unidad de estudio. De esta manera podrá enfocarse en aquellas expectativas, indicadores, destrezas que el estudiante debe poder desarrollar en la unidad. Y junto a esto va además a articular de manera secuencial y coherente todas sus actividades para que cada una pueda ser efectiva y cumpla con los objetivos trazados al inicio de la unidad. Finalmente, perseguimos con la planificación que el estudiante pueda, al final de cada unidad, demostrar proficiencia en cada instrumento evaluativo, pero aún más importante, que logre desarrollar aprendizaje auténtico para su vida. El programa de español cuenta con una gama de documentos que guían las prácticas del educador en la sala de clase. Estos van desde los estándares de contenido, la herramienta de alineación curricular, el marco curricular del programa de español, pero sin lugar a dudas, hay dos documentos que son medulares para el proceso de la planificación. En primera instancia está el mapa curricular. Este documento no es otra cosa que la unidad de estudio y el mismo contiene todos los aspectos que hay que desarrollar durante una unidad de estudio. Tiene un resumen de esa unidad donde enfoca en aquellas destrezas que el estudiante debe comprender al finalizar la unidad. Tiene los estándares, las expectativas, incluso ofrece actividades e instrumentos de avalúo para que el estudiante los trabaje durante esa unidad. Y el segundo documento sería el de las competencias esenciales. Este documento, a raíz de los acontecimientos que estuvimos enfrentando en nuestro país de índole natural, se hace sumamente importante, ya que le dice al maestro cuáles son esas destrezas medulares que hay que atender y que el estudiante debe dominar en cada unidad de estudio. Te propongo 3 pasos fundamentales para llevar a cabo el proceso de planificación. Veamos los mismos. Paso número 1, tenemos que leer el mapa curricular. Hay que leerlo de principio hasta el final para poder identificar cuáles son aquellas destrezas esenciales en esa unidad. Y luego de eso poder sentarnos y generar un documento para nuestro uso, donde podamos plasmar, ya sea en un organizador gráfico, en un bosquejo, en una tabla de contenido, cuáles son esas actividades y esos contenidos importantes que hay que atender en la unidad. Llegamos al segundo paso. Este consiste en mirar en el mapa curricular cuánto tiempo comprende esa unidad. Luego que establecemos cuánto comprende, ya sean 3 semanas, 5 semanas, nosotros entonces podemos distribuir ese contenido que tenemos en el organizador gráfico en semanas. Por lo tanto, vamos a preparar un calendario. Si la unidad dura 3 semanas, pues tendríamos 3 calendarios semanales. Si fuese 5, de la misma manera. Llegamos al tercer paso y este consiste en poner manos a la obra. Vamos a preparar nuestro plan semanal. Veamos aquellos aspectos que debemos tomar en consideración para preparar nuestra planificación. Te proponemos un modelo que incluya los elementos esenciales de la política pública vigente, pero además consideramos en este modelo incluir unos reactivos o criterios bien importantes. ¿Por qué? Porque están contenidos en el instrumento que utiliza el director escolar a la hora de evaluar al maestro, en la parte de planificación. Por lo tanto, cuando esté el director evaluando al educador, este puede presentar
su planificación semanal y va a poder cumplir con todos esos criterios que están en la sección de planificación en el instrumento de evaluación del docente. Otro aspecto importante es que usted puede preparar esa planificación semanal en un formato impreso, si se le hace más cómodo, o digital. De la misma manera, es bien importante tomar en consideración que debemos trabajar la planificación de manera tal que podamos atender los contenidos más simples y de manera progresiva llegar a los más complejos. Es indispensable no perder de vista que queremos un estudiante crítico, por lo tanto, nuestras actividades deben atender desde los aspectos fundamentales de los niveles de pensamiento hasta aquellos más altos. Vamos entonces ahora a presentarles el modelo sugerido y describir la información que contiene cada uno de sus renglones o sus partes. He aquí el modelo sugerido. Este documento, el maestro puede adaptarlo de acuerdo a sus preferencias, pero debe contener los elementos esenciales de la política pública. En primera instancia, en la parte superior del documento debe aparecer un encabezamiento. Este encabezamiento comprende la información del maestro, así como la unidad que se está trabajando, el tema de estudio, el grado y la fecha que comprende esta planificación. Luego pasamos a mencionar los estándares a trabajar. Es importante que en la materia de español decimos estándares en plural y es a propósito porque nosotros trabajamos las 4 artes del lenguaje de manera integrada. En una clase de español nosotros buscamos que el estudiante pueda escuchar, que el estudiante pueda hablar, expresarse, tanto de manera oral como de manera escrita y a la vez comprender un contenido. Luego vamos específicamente a las expectativas, a esas destrezas que queremos desarrollar en la clase con los estudiantes. Y en esta parte es bien importante destacar que hemos llegado a los objetivos, una de las partes más esenciales del documento de planificación semanal, y nos vamos a detener específicamente en esta parte. Existen diferentes tipos de objetivos de aprendizaje. Para efectos de nuestra planificación, vamos a estar trabajando con objetivos específicos. Este tipo de objetivo tiene 3 elementos. Por lo tanto, cuando vayamos a redactar nuestros objetivos, debemos procurar que incluyan lo siguiente: la situación, la audiencia a la cual van dirigidos y una acción observable. Veamos el siguiente ejemplo. Al finalizar la clase, el estudiante definirá el concepto poesía. Al finalizar la clase es un ejemplo de situación. Esta situación va a variar dependiendo de lo que se esté trabajando en la clase. Podría decir, una vez se haya estudiado el cuento, en el fondo del caño hay un negrito, luego de leer el poema Ojos Astrales. Seguimos. En términos de la audiencia, en este caso el estudiante, puede estar redactado en singular o en plural. No importa, ¿verdad? Depende de la preferencia del educador. Siempre debemos incluir a quien va dirigido, ¿verdad? Ese objetivo que es al estudiante. Y luego aparece el verbo, que es la acción observable. Ese verbo puede conjugarse en presente o en futuro. De la misma manera, depende de lo que el educador prefiera. De acuerdo al objetivo que acabamos de ver, este comprende 3 partes o elementos esenciales, es decir, ya no es necesario incluir la adecuacidad a la hora de redactar el objetivo específico. Tampoco usted tiene que identificar el tipo de objetivo que está utilizando en su planificación, si es conceptual, procedimental o actitudinal. Sí es importante dejarte saber lo siguiente: te recomiendo que utilices un objetivo o 2 en tus clases, a que tengas muchos objetivos y que luego no puedas lograr lo que tenías plasmado o proyectado al inicio de cada lección. A continuación aparecen 2 ejemplos adicionales de objetivos. Estos ejemplos están aquí para puntualizar la acción observable. Fíjese que en el primero la acción observable es explicará y en el otro es describirá, porque nosotros queremos enfatizar en la importancia de utilizar acciones observables de distintos niveles de pensamiento.
en el objetivo anterior, el estudiante definirá, es una acción que está en los niveles fundamentales de la jerarquía, ¿verdad?, de pensamiento, mientras que describirá y explicará va a niveles mucho más altos de esos niveles de pensamiento. Nosotros aspiramos a que el estudiante sea un ser crítico, por lo tanto tenemos que trabajar niveles más altos de pensamiento. Los próximos renglones del documento de planificación semanal son las actividades que desarrollamos en nuestras clases. Sin importar cuánto dure una clase, sea de 30 minutos, de 60 o de 90 minutos, todas las clases tienen que tener actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. El estudiante tiene que poder hilvanar esas actividades para ir construyendo un aprendizaje auténtico. En el inicio, tenemos actividades que buscan capturar el interés del estudiante. Es aquí donde generamos curiosidad por lo que se va a presentar en la clase. Las actividades de desarrollo van dirigidas a presentar esos contenidos nuevos o que queremos que el estudiante vaya desarrollando. Y finalmente, en el cierre, debemos incluir mínimo una actividad que nos permita a nosotros identificar si logramos los objetivos trazados en nuestra planificación. En el renglón de estrategias del diseño de excelencia escolar, vamos a marcar aquella estrategia que corresponda a la que la escuela está desarrollando de acuerdo a su DEE. Seguimos y en el próximo apartado vamos a estar identificando aquel proyecto o iniciativa que esté trabajando la escuela durante el presente año escolar. Hay escuelas que están enfocadas en STEM o en STEAM y son esas que quieren desarrollar competencias dirigidas al área de la ingeniería, de las ciencias, de las matemáticas, inclusive, ¿verdad?, incluyendo las artes. Otras van más enfocadas al emprendimiento, mientras tenemos escuelas con currículos innovadores y estas pues van a consignar esas estrategias que estén trabajando. Luego vamos a otro elemento que es muy importante dentro de la planificación del educador, la evaluación o los avalúos que va a estar trabajando en sus clases. Fíjese que son tres. El primero, que es el diagnóstico, va dirigido a que el educador pueda identificar cuáles son las fortalezas del estudiante, cuáles son sus áreas de oportunidad o necesidad. Generalmente trabajamos este tipo de evaluación diagnóstica al inicio de un tema o de una unidad de estudio. Luego vamos a la evaluación formativa. Esta evaluación formativa es la que trabajamos todos los días en nuestras clases, porque es aquella que nos permite poder identificar si el estudiante está aprendiendo al ritmo que nosotros hemos diseñado en nuestra planificación o si nuestro plan amerita ajustes para poder atender las necesidades de los estudiantes. Es aquí en la evaluación formativa que recopilamos información para saber si amerita la reenseñanza en nuestra próxima clase o si podemos continuar con otros contenidos. Por otro lado, cuando vamos a la evaluación sumativa es porque ya culminamos con una unidad de estudio o una lección. Es aquí que se describe un poquito, ¿verdad?, a profundidad los tres tipos de evaluaciones que acabamos de mencionar. La sección de acomodos razonables o adaptaciones curriculares es una bien importante, no está a discreción del educador. Es una donde el maestro tiene que garantizar que los estudiantes mencionados en los subgrupos van a recibir en cada una de sus clases esos acomodos. Son garantías que la ley provee para los estudiantes. Continuamos luego con la instrucción diferenciada. Es aquí donde el maestro puede atender la diversidad que hay en su sala de clases. No todos aprendemos de la misma manera. Por lo tanto, ahí el educador va a poder señalar de qué manera está atendiendo esas diferencias. Proseguimos y en la próxima sección el estudiante va a tener la oportunidad en una actividad sencilla de poder pensar o reflexionar sobre cómo está aprendiendo o si aprendió en la clase que se acaba de desarrollar. En las postrimerías de nuestra planificación semanal tenemos los materiales. Es en esta área donde nosotros vamos a incluir todos aquellos elementos que utilizamos para desarrollar nuestras lecciones diarias. Y por último, tenemos el renglón de la reflexión sobre la lección o sobre la praxis, una de las áreas más importantes del plan de un educador, porque aquí es donde el maestro da cuenta
de qué actividades fueron efectivas en su planificación, aquellas que hay que ajustar o hay que adaptar conforme a las necesidades que presentaron los estudiantes durante las lecciones. Sabemos que en muchas ocasiones tenemos actividades preciosas, pero a la hora de ejecutarlas no funcionan como nosotros habíamos proyectado. Es ahí donde nosotros tenemos entonces que reflexionar sobre nuestras prácticas en la sala de clase, atender las necesidades de los estudiantes, ofrecer enseñanza, modificar o adaptar lo que estamos trabajando al final del día. Nuestras lecciones persiguen que el estudiante pueda transformarse y aprender. Educador, no me resta más que agradecerte por todos tus esfuerzos y compromiso hacia los nuestros. Ellos están en las mejores manos. Éxito.